Hola, ¿qué tal todos? Ya estamos llegando. Disculpen que estoy colocando el celular bien, el móvil, perdón, que se me cae. Y empezamos ya el live enseguida. Esta entrevista en directo, creo que está un poco torcido todavía. Vamos a empezar esta entrevista en directo ya con Emili Nebot Miralles. Hoy desde el perfil de NutriNews Revista vamos a entrevistar a este licenciado en veterinaria por la Facultad de Zaragoza en el año 87. Ha trabajado durante 16 años como un profesional especialista en nutrición animal con responsabilidades técnicas y comerciales desde el 90 hasta el 2006, y ya hizo un curso de perfeccionamiento directivo en IES en el 2006 y entró en el 2006 ya como director general de Agrocat. Es una cooperativa de piensos que hay en Fruitós de Bages, en la provincia de Barcelona, que se dedica a producir alimentos y servicios para los socios y ganaderos en las comarcas de estas centrales de Cataluña. Bueno, también aprovecho para decirles a todos que mil disculpas porque hemos empezado hoy 10-12 minutos tarde, porque estábamos en otro live que se nos ha alargado un poquito, desafortunadamente, pero ya tenemos por aquí a Emili. Voy a intentar que entre. Aquí estamos, Emili. Hola Luis, Buen día, buenos días, buenas tardes. buenas tardes. Oye, me ocurre un poco lo de esta mañana, que no me veo en vídeo, solo simplemente en foto. No sé en foto. Lo que pasa es que nosotros todos les vemos muy bien. Usted no se ¿Sí? ve a usted mismo, no se ve a usted mismo, pero yo le veo muy bien. O sea, si hace algún gesto lo vamos a ver. Si... O sea, que le vemos perfectamente todos, ¿eh? Perfecto. Si no tiene inconveniente para no salir y volver a entrar, ¿no? Vale, pues Porque vamos a seguir. tengo Vamos a que seguir. Vale, tengo que decir que a todos los que seguís estos lives en directo con nosotros, siempre con el entrevistado, en este caso Emili Nebot, siempre hacemos una prueba antes, que todo funcione. Esta mañana había un problema de que él se le quedaba la pantalla fija y él no se ve él en el vídeo, pero nosotros lo vemos todos. Y yo creo que si alguien puede hacernos aquí confirmarlo, pero en principio yo creo que todos lo vemos perfectamente. Pues Entonces, adelante, ¿no? vamos a ello. Pues vamos allá. A ver, Emili, antes de nada me gustaría que yo le he presentado a usted como profesional y un poquito sus estudios, pero sí que me gustaría que hablara un poco de Agrocat. Los que trabajamos en esta región, aquí en esta zona, en Cataluña, conocemos muy bien, además le conocemos a usted, pero igual en otras regiones o en otros países que también nos siguen estas entrevistas a latinoamericanos. Vamos a citar un poquito qué es Agrocat, ¿no? Y qué servicios ofrece y cuánta gente emplea, un poquito un resumen de la empresa. Perfecto. Mira, Agrocat es una cooperativa de ganaderos. Se fundó en el año 83, 1983. Estamos hablando de hace 37 años, y un poco como se fundaron todas las cooperativas en aquella época, era para proveerse básicamente de pienso y de servicios veterinarios por parte de un grupo de ganaderos cuando las grandes estructuras industriales creadas en los años 60 empezaron a entrar en crisis, ¿no? Nosotros estamos ubicados en el centro de Cataluña, en el centro geográfico de Cataluña. Esto nos permite dar servicios a las comarcas tradicionalmente productoras, como son las comarcas centrales, también Lérida, y estamos relativamente cerca de los grandes centros cárnicos de estas comarcas centrales y de Girona, ¿no? Tenemos una misión clara, un para qué abrimos las puertas cada día, ¿no? Que es dar soporte y viabilidad a estas empresas familiares agropecuarias en nuestra zona, mediante el valor añadido que aportan nuestros productos y nuestros servicios. Digamos, eso sería a grandes rasgos lo que es Agrocat. Gracias, Emili. Tengo que decirle una cosita que se me ha olvidado, lo quería decir al principio,
que nosotros tenemos una revista que se llama NutriNews, que usted conoce perfectamente, Sí. y la conoce perfectamente porque la primera entrevista que se publicó en NutriNews fue la suya. Fuimos a ver su página. Fue la primera entrevista que hicimos en NutriNews. Recuerdo que me llamó Ana y me lo pidió encantado, por supuesto. Compartir lo que sea con los amigos de NutriNews. Mira, no lo sabía. Pues usted fue el primero y la verdad que salió muy bien y bueno, muy agradecidos que siempre que le hemos propuesto una entrevista o algo enseguida han estado disponibles. Esta entrevista se va a colgar en un canal que se llama NutriNews en español en YouTube. O sea, ahora los que estamos en directo le pueden hacer preguntas. Entonces, como siempre digo en ese tipo de preguntas, todas las preguntas que hagan, si podemos y si queremos las hacemos, y si no queremos no las hacemos. O sea, pero que las hagan y veremos. Tú diriges y yo intento seguir, Luis. Muy bien. A ver si lo puedes situar un poco en cuanto a ustedes producen alimentos. Sí. ¿Cómo está estructurado la producción de alimentos en la fábrica por sectores, porcino, avicultura, no sé, vacuno, conejos, no sé? Bueno, básicamente nosotros somos una empresa multiespecie, es decir, atendemos a todas las necesidades de nuestros socios y estudiamos y intentamos atender todas las peticiones que nos llegan de empresas agropecuarias en nuestra zona por la misión que he descrito, pero es cierto que cada vez el peso del porcino es más y más importante. De hecho, un 85% de nuestra actividad ya es de piensos de porcino y también hacemos o atendemos empresas que tienen su actividad en el vacuno de carne, en el vacuno de leche y en la avicultura de puesta. No tenemos presencia en avicultura de carne o en otras especies minoritarias tipo conejos o cosas de este tipo. Pero bueno, es el porcino el que da sentido y soporte a nuestra cooperativa en este momento. ¿Cómo ha evolucionado la producción en AgroCat durante los últimos años? ¿A qué te refieres? ¿En cantidad o en el tipo de producción? O... Bueno, yo más que nada esta pregunta venía reflejada, porque les iba a hacer después, que el año pasado han realizado una gran inversión para ampliar su capacidad de fabricación de piensos. Entonces, claro, esto yo imaginaba que venía, no sé si venía por este incremento de producción o no, por esta evolución. Era por ahí donde iba la pregunta. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos en una fase de crecimiento, como en general está todo el sector. Es cierto que nosotros estamos orientados a una empresa familiar, a una empresa más reducida, con unas características especiales. Nosotros no participamos tanto del crecimiento de las grandes estructuras integradoras, por decirlo de alguna manera, sino que nuestros clientes son familias ganaderas, pequeñas sociedades, propietarios, o sea, gente que está al frente de su negocio, muchas veces físicamente, quiero decir, dando de comer a los animales. Esto genera una serie de características que son importantes para nuestra producción. Por ejemplo, para nosotros el servicio es muy importante, ¿sí? Tenemos muchas peticiones de servicios, porque lo natural es que cuando un socio de la cooperativa tiene una necesidad, la reacción natural es volverse hacia la cooperativa, ¿vale? Y nosotros estudiamos todas las necesidades, valoramos todas las peticiones e incluimos en nuestra estrategia los servicios, las demandas que nos piden y que cumplen dos características. La primera es que nosotros entendamos que son relevantes para la actividad o que son estratégicas a medio plazo. Y la segunda, que estemos convencidos de que somos capaces de prestar este servicio o de ofertar este producto mejor
que lo que hay en el mercado, sea por coste, sea por calidad del servicio, sea porque no existe, etc. Entonces, esto nos lleva a un poco a tu pregunta. Nosotros estamos en una fase de crecimiento en este tipo de cliente, no tanto un crecimiento asociado digamos, a un autocrecimiento de inversión y tal, sino más un crecimiento por productividad y por absorción de nuevos clientes. Estamos en esa fase de crecimiento y eso llegó un momento que con nuestra planta anterior no podíamos cubrir. Estuvimos durante unos años trabajando con diferentes plantas de gente que nos ha ayudado mucho y en un momento determinado pues decidimos asumir una inversión para nosotros importante, una inversión que cuando llegue a término, porque es un proyecto en 5 años, estaremos hablando de 10, 11, 12 millones de euros, que para nosotros es importante. Pero esa inversión estamos especialmente satisfechos porque no es solo una inversión en cuanto a productividad, en cuanto a producir más, sino que también es una inversión pensada en versatilidad. Y en estos momentos nosotros tenemos una empresa, una fábrica, digamos, muy eficiente o bastante eficiente, comparable a los cánones de eficiencia del sector, pero muy versátil. Y esto nos permite dar respuesta a las múltiples necesidades diferenciales de nuestro cliente. Si me permites, por ejemplo, nosotros estamos muy implicados con producciones especiales, de acuerdo con diferentes mataderos o comercializadores cárnicos para hacer cosas un poquito diferentes, ¿no? Y estamos en algunos proyectos locales importantes, en algunos proyectos de exportación para mercados, yo qué sé, para el mercado japonés, para el mercado inglés, que requieren algunas especificidades nutricionales y nuestra fábrica, con la inversión que realizamos, es capaz de dar respuesta a todo esto. O sea, han conseguido centrarse en nichos de mercados que igual otras empresas no pueden alcanzar esta versatilidad, ¿no?, a la hora de producir esto. Bueno, lo intentamos, intentamos vínculos a largo plazo, con la dificultad que tiene el largo plazo en momentos como los que vivimos, ¿no?, que todo es inmediato, pero intentamos vínculos a largo plazo porque también nuestras empresas y nuestros socios son gente muy ligada a la tierra, muy ligada al negocio, muy ligada a la explotación, y entonces también están acostumbrados a pensar en estos términos a largo plazo. Y ahí encajamos muy bien pues, en proyectos de este estilo, y donde a veces una empresa con más volumen y con economías de escala diferentes pues tiene una orientación diferente. Bien. Ahora ya veo que le están aquí saludando muchos hombres del sector como Jorge Agrifood, hay unos cuantos por aquí ya saludándole. Hay alguna pregunta que aquí José Esteban Moore, que la haré un poquito después, la tengo ahí prevista, José Esteban, tranquilo que después se la hago. Quiero avanzar primero con el tema, lo que es la calidad y seguridad de los ingredientes que utilizan en los piensos o alimentos. Digo alimentos para los latinoamericanos, que no le llaman pienso en alimentos. A mí me gusta más que le llamemos alimento que pienso. Alimento, sí. Entonces, ¿trabajan con NIR ustedes ahí? Sí, hombre. Nosotros nos consideramos grandes enamorados de toda la tecnología NIR online, sobre todo. La tecnología NIR introducida en la línea. Y de hecho somos pioneros en algunos proyectos y hemos recibido algún premio por estos proyectos. Yo creo que la tecnología NIR, que hoy está presente en la mayoría de fábricas, nos ha aportado mucho desde el punto de vista nutricional. Y cuando eres capaz de ponerlo en la línea, es decir, que trabaja
a la vez que tú estás produciendo, estás registrando, estás analizando, pues te aporta control, te aporta conocimiento, te aporta ajustes, te aporta economía, te aporta, en definitiva, ventajas competitivas. Nosotros, y muchos de los que nos están oyendo lo conocen porque han estado aquí viéndolo, estamos ya desde hace tiempo con un proyecto de NIR Online en la producción de pienso, es decir, estamos monitorizando en tiempo real la humedad, la proteína, la grasa de nuestro pienso y con un NIR con 2 sondas a las 2 líneas de fabricación que tenemos, y en estos momentos estamos desarrollando un NIR en línea para la recepción de materia prima, de manera que tengamos datos reales de calidad de las materias primas antes de entrar en nuestra fábrica, y esto nos permita una clasificación y una optimización de los valores nutricionales de las materias primas. Grandes enamorados de la tecnología NIR desde el punto de vista de la utilidad que tiene en nuestras plantas. Sí. Claro, eso les permite formular mejor los alimentos, y después Sí. supongo que también les tendrá el inconveniente que el estocaje es más complicado, porque si tiene que ser guardándolo según la calidad, igual les complica un poco, es más complejo, ¿no? Mira, yo creo que la principal ventaja cuando te pones una obligación de este tipo en la línea, ¿no? Un registro, la principal ventaja es que toda la empresa se alinea, porque entonces estás hablando a la vez de producción, de productividad, de calidad, de coste, y toda la empresa está alineada. Evidentemente, pues todo no se puede, ¿no? Si tomas una decisión, hay alguien que dice, oye, que no tengo suficientes silos. El otro dice, pues, fíjate que esto nos supone X euros cada día o cada mes o cada... pues bueno, voy a ver si hago uno, si hago sitio. Sí, realmente el estocaje se complica si quieres compartimentar tus materias primeras. Es más fácil tener un silo de trigo y ir echando todo el trigo allí dentro, por decirlo de alguna manera, que tener, como tenemos en este momento, 3 silos de algunas materias primas en función de la calidad, ¿no? Bueno, es cierto, y por eso te insistía en la versatilidad de la inversión. Cuando nosotros invertimos, ya estamos teniendo en cuenta esta manera de trabajar o esta idea que nosotros tenemos para trabajar. Por contra, pues la fábrica que tenemos nos permite esto, nos permite separar calidades, nos permite molturar a diferentes granulometrías, nos permite, en fin, toda una serie de cosas que están relacionadas. Y el NIR en la línea, pues es un poco el pepito grillo que te va diciendo, por aquí no, esto no va bien, o al revés. Oye, esta es la línea, bien, para adelante. Ustedes están situados en Sant Fruitós de Bages. Sant Fruitós de Bages es una población que está relativamente cerca de una ciudad que se llama Igualada. Fue célebre durante estas últimas semanas porque fue donde se detectó un brote importante del SARS-CoV, y se cerró la ciudad, se aisló la ciudad como creo que fue la primera ciudad, la única que se cerró en Cataluña, ¿no? Pero se están cerca. ¿Esto a ustedes cómo les ha afectado? Porque no sé si tienen trabajadores de allí, no sé si trabajan por ahí de alguna manera, no sé cómo les ha afectado eso a ustedes. Sí, es cierto, ¿eh? Nosotros estamos a escasamente 30 kilómetros de Igualada, y ahí entre las dos comarcas hay una relación comercial, social y de transporte, de movilidad de personas importante, y de hecho el Bages, que es nuestra comarca, ha sido también golpeada fuertemente por el tema del COVID, especialmente los sanitarios y las residencias de ancianos. Entonces, en los primeros momentos tuvimos una situación de
no diré de pánico, pero sí de una gran responsabilidad. Nosotros tuvimos 4 casos en nuestra plantilla compatibles, síntomas compatibles con COVID. En los primeros días, incluso antes del confinamiento, tomamos las medidas que yo creo que ha tomado todo el mundo de aislamiento. Montamos 3 turnos, en la fábrica estrictamente separados. Estuvimos debatiendo a nivel de empresa cómo enfocarlo, con la participación también de los trabajadores. Todo el mundo llegó a un grado de conciencia muy alto de forma muy rápida. Y tengo que decir que hasta hoy ha sido una historia de éxito, porque los 4 casos que tuvimos se confinaron, se recuperaron, hoy están trabajando. No hemos tenido ningún caso más en la plantilla atribuible a un contagio dentro de la plantilla. Y te puedo decir que a día de hoy toda nuestra gente está, no tenemos ni una baja, creo, ni por COVID, ni por COVID, por supuesto, y casualmente, pues en una empresa de nuestras tampoco hay de otras patologías. Quiero decir que las medidas funcionan si la gente es responsable y actúa correctamente. Y te diré también que es un sentimiento compartido, cuando he hablado con otros directores de otras empresas, etcétera, pues es un sentimiento compartido. Ahí José nos está haciendo más preguntas, las tengo ahí preparadas. Ahora después lo hacemos porque esa pregunta se la iba a hacer ahora, pero como después hablamos de esto y ya la introduzco allí. ¿Han sufrido algún cambio en las entradas de materias primas? Hay mucha volatilidad en los mercados de materias primas. Yo, por las entrevistas que hemos hecho, hemos visto que no se ha afectado mucho, lo que nos han transmitido no se ha afectado mucho, pero sí que hay el sentimiento de volatilidad. Y ustedes en Agrocat, ¿qué sensación han tenido? ¿Cómo lo han vivido? O algo a lo mejor logístico, ¿no? De movimientos. Bueno, indudablemente una pandemia de este tipo acaba afectando todas las áreas de actividad económica. O sea, es ilusorio pensar que no va a tener efecto sobre cualquiera de las áreas. Yo estas semanas estoy hablando con gente de todos los sectores por contactos, por amistad, y siempre les pregunto cómo les afecta y nadie me ha dicho que no tiene ninguna afectación, ¿no? Hay afectaciones positivas, hay muchas afectaciones negativas, pero todo el mundo está afectado por la situación, como no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, en cuanto a materias primeras, hombre, lo primero es una reflexión sobre la calidad enorme de nuestra cadena logística. Es tremendo cuando haces una reflexión como pues no sé, un maíz que se ha cultivado a 400 o 500 kilómetros adentro en la pampa argentina o en el sur de Rusia, por decir de alguna manera, llega en tiempo, forma y calidad al puerto de Tarragona. El día que toca se carga, se procesa, llega a las granjas y al final el cliente tiene su bandejita de lomo en el lineal del supermercado y no le damos ningún valor. O sea, esto es una cosa que se da por supuestísimo. Detrás de eso hay una cadena logística impresionante, pero que funciona con mucha eficacia. Y de hecho es uno de los pilares de nuestra competitividad a nivel mundial. ¿Qué está ocurriendo en las materias primeras? Te diría que aparte de una cierta tensión que podríamos llamar, no sé, el síndrome del papel higiénico, por decirlo de alguna manera, de los primeros días, de un cierto acaparamiento, una cierta tensión en las llegadas de soja que
que nos puso a todos un poco nerviosos, digamos que la logística mundial ha seguido funcionando y la logística local, la global ha funcionado y la local también, ¿no? Pero pasan cosas, por ejemplo, el precio del petróleo, el derrumbe del precio del petróleo ha golpeado de una manera tremenda a la industria del bioetanol, de los alcoholes destilados a partir de maíz, básicamente, que sustituyen al petróleo y que en estos momentos están arrasados, ¿no? Entonces, esto ha puesto una gran cantidad de maíz en el mercado, porque no se utiliza, y esto golpea pues, los precios de futuros posiblemente de maíz y ha tenido que entrar un mecanismo de compensación para la protección de los agricultores europeos para que no se acabe de derrumbar el precio del maíz. Por contra, un subproducto de la industria del etanol, que son los DDGs, los granos de destilería, que es un producto muy proteico y que interviene entre un 25 y un 50% en los piensos de rumiantes a nivel mundial, pues ha desaparecido del mercado. Entonces, todas las fórmulas de rumiantes seguramente se van a tener que reformular con más cereal, con más soja. Es decir, estos cambios pasan. El aceite de palma que participa en el mercado del biodiesel como adición directa en los combustibles, pues también de repente se ha encontrado con una gran cantidad de stock de aceite de palma que empuja a las grasas animales. O sea, todas estas cosas van a tener que encontrar un poquito su nuevo papel, su nuevo rol en este mercado. Pero bueno, vamos a tener en general dietas con más maíz durante el 2021 o el final, el segundo trimestre del 2020 y el 2021. Eso parece obvio. El trigo posiblemente va a participar menos por el gran diferencial que hay y porque parece ser que hay más demanda para productos de humana. Va a desaparecer los granos de destilería. Bueno, estas son cosas a las que estamos habituados. Y nuestra industria, si me permites, es muy eficiente en estos cambios y es muy eficiente en aprovechar las circunstancias de mercado. Cuando hay una circunstancia de mercado, rápidamente nos adaptamos y la aprovechamos. De eso yo creo que nuestro sector es especialista. De eso. Sí, hemos tenido que convivir con políticas en Estados Unidos que de golpe en la época de Bush que decía hay que ahora producir esto y ha modificado todo y hemos tenido que adaptarnos continuamente a estos. Lo que sí... Por ejemplo, Luis, si me permites un dato que puede interesar a la gente, por ejemplo, una cosa que se ha producido este mes es que de repente ha aflorado una gran cantidad de cebada en el mercado, simplemente porque la industria cervecera, con la suspensión de los grandes eventos y la suspensión del turismo, ha perdido ventas de alrededor de un 40%. Entonces, todos los contratos de maltería se han encontrado fallados, ¿no? Y de repente ha aparecido cebada en el mercado. La industria de piensos ha reaccionado inmediatamente y ha asumido, lógicamente el precio ha hecho su trabajo, pero la industria de piensos ha asumido este excedente de cebada, pero al minuto 0, ¿me entiendes? Es muy, muy, muy ágil para gestionar este tipo de ofertas, de sobreofertas o de desaparición de una oferta también. Sí, la verdad es interesante el dato. Eso significa que cuando volvamos a salir a los bares y volver a tomar cervezas y vengan los turistas, vamos a tener que volver al estadio anterior. Entonces los cerdos volverán a comer maíz, claro. Lo que sí hemos notado, y es una cosa que se ha visto en los mercados, es el crecimiento de los que se llaman microingredientes, los aditivos, vitaminas, aminoácidos, que sobre todo vienen del mercado chino y
Y claro, esto ha hecho mucho cambio, ha complicado mucho la formulación de las dietas y la gestión de... Te tengo que decir que a día de hoy no. No sé qué puede ocurrir porque la verdad es que China continúa siendo un mercado con un cierto grado de opacidad o de dificultad. A lo mejor no es opacidad, no sé, no lo conozco, pero una dificultad para conocer los datos reales de lo que está pasando en la industria, ¿no? Hubo un momento de tensión, no te diré que no, hubo un momento de tensión serio cuando se interrumpió el flujo de contenedores que, que iban a China y volvían de China, ¿eh? Entonces hubo un momento de muchísima tensión que se reflejó en el precio del disponible, pero digamos que superamos ese momento y te diría que el flujo de mercancías está en un momento correcto, ¿eh? De hecho, también el hecho de que haya bajado la actividad en otros sectores también puede favorecer a los sectores que están trabajando para tener más facilidades logísticas. Pero, en fin, como la mayoría de estos productos vienen en barco y digamos que las líneas marítimas están en funcionamiento activo, pues no es igual. Por ejemplo, yo sé que está sufriendo mucho toda la logística de aviación, ¿eh? Todos los que tienen que entregar productos vía aviones de cargo lo están pasando realmente mal, ¿no? Por ejemplo, la avicultura o sea, las abuelas de las pollitas, los huevos fecundados o algunos productos de mucho valor añadido, el semen, creo que lo están pasando mal. Pero digamos que toda la logística marítima está trabajando muy bien y la verdad es que hay grandes profesionales al frente de las empresas que deben tener sus planes de contingencia y deben tener sus stocks y han gestionado muy bien sus stocks porque no se ha notado, no ha habido una rotura de suministro. Y por aquí ahora sí voy a entrar con el tema de sacrificio y comercialización de cerdos. Ustedes son comerciales de cerdo blanco, o de cerdo ibérico, por lo que tengo entendido. ¿Ustedes durante esta crisis han notado dificultades para la matanza de cerdos? Bueno, a ver, no estamos en ibérico y desde aquí mi solidaridad con nuestros compañeros que están produciendo ibérico, que sé que están pasando un momento realmente difícil. En el cerdo blanco, si miras las gráficas de precios, verás claramente cuando ha empezado el confinamiento que se ha traducido en una afectación de precio, diríamos que inesperada hace un mes y medio. Básicamente por un cierto taponamiento, si se permite la palabra, debido a la red de distribución de los canales de distribución. Al cerrar todo el canal Horeca de hostelería, restauración y catering, ha generado una nueva situación de distribución. A esto se han unido dos aspectos mundiales, ¿no? O dos drivers mundiales que también impactan. Uno es la situación en Estados Unidos. En Estados Unidos, si lo habéis seguido, sí que la situación ha sido de colapso, porque allá sí que ha habido un cierre patronal de los mataderos, cosa que no hemos tenido aquí, y ese cierre patronal ha producido el hundimiento de las cotizaciones del cerdo vivo y ha disparado el valor de la carne. Se ha producido allí una tijera maligna que está produciendo liquidación y tal. Y en definitiva esto ha distorsionado un poquito el comercio a nivel mundial
el abaratamiento, por ejemplo, de la carne en Brasil ha provocado que China y Asia hayan desviado sus compras hacia aquellos orígenes. Ese es un gran driver es la demanda asiática. Si la demanda asiática vuelve a trabajar, pues todo volverá a su cauce. Y el segundo gran driver era el diferencial entre los precios americanos y los precios europeos, por decirlo de alguna manera. Y el tercero, lo podríamos decir, en la distribución de los flujos domésticos de la carne. Estas cosas están en vías de solución, diría yo. Todos los sectores están trabajando y yo diría que lo peor del mercado cárnico lo hemos dejado atrás. Soy optimista respecto a lo que es la producción, o sea, la situación del productor en nuestra zona. Evidentemente no me pronuncio, no conozco qué puede pasar en Brasil o qué puede pasar en Alemania, pero para nuestra empresa típica, que es un productor de lechones que engorda hasta el final, y nuestra industria cárnica, diría que lo peor ha pasado. Por lo tanto, nos consideramos muy afortunados de estar en este sector en este momento, visto el panorama general de la economía. Sí. Entonces, si entiendo bien, su opinión sobre la tendencia futura en el medio corto, medio plazo es positiva. Sí. Yo creo que sí nos centramos en el porcino blanco. Te repito los tres indicadores que hay que seguir. O sea, si no hay demanda de Asia, lógicamente, pues todo esto no va a costar mucho más. Yo creo que se tienen que equilibrar los precios a los dos lados del Atlántico, sea subiendo allá, sea bajando aquí, pero equilibrarse de alguna manera, y esperamos con ansia que los canales habituales de restauración, que sobre todo en Europa son muy importantes para el cerdo, pues imagínate lo que significan las salchichas en Alemania o las hamburguesas en el norte de Europa, pues, esta restauración la necesitamos para incrementar bueno, volver a regularizar. Pero si eso se cumple, que desde mi punto de vista tenemos todos los indicadores de que estamos en el buen camino, soy optimista en cuanto a esto. Y luego, a nivel mundial, la posición del clúster de productivo cárnico, digamos, del noreste de España, incluyendo Aragón y Cataluña, pues yo creo que tenemos un grado de competitividad que lo podemos defender. En estos momentos me parece que el clúster del norte de Europa, con un modelo de un productor alemán comprando lechones, que ahora está vendiendo los lechones que se compraron a 70, 80, 90 euros, pues está sufriendo mucho más. No digamos el agricultor, el ganadero americano, que sufre, bueno, la locura de las decisiones de su gobierno y que en estos momentos está en pérdidas considerables. Y desconozco el otro gran clúster, que es Sudamérica. La verdad que desconozco, pero las noticias que vienen de Brasil pues no son especialmente buenas. Sí, precisamente le quería preguntar sobre la situación de los clústeres, pero ya me la ha respondido. Yo, permítame insistir en una cosita aquí que, claro, lo que es el cochinillo, el cerdo ibérico, viven mucho del canal Horeca, es su principal vía de comercialización. Pero usted ya nos ha dicho que también va a depender mucho de la demanda china, de cómo evoluciona el mercado chino, la exportación hacia China, que nosotros somos grandes exportadores. Si no recuerdo mal, representamos, hablando con los datos que hemos hecho, el 20% o 23%.
de exportaciones a China, España. Las exportaciones españolas son hacia China. Pero ¿usted no cree que la bajada, en la reducción drástica de los turistas que tienen que venir a España, que son millones de turistas este verano, que se van a ver afectados muy probablemente, tal como estamos viendo, no va a afectar a la producción y a los precios en... La demanda china es una cosa que no nos cabe en la cabeza. O sea, la capacidad que tiene China para comprar, para producir, supera cualquier expectativa de todo lo que nosotros estemos acostumbrados. Fíjate que a grandes números, y lo tendríamos que contrastar, pero en China pueden haber 50 millones de cerdas, nosotros tenemos 2, o sea que una disminución del 4% de la cabaña china somos nosotros, para grandes números. Luego pon todos los matices. Si China compra, no hay problema. Bueno, lógicamente hay un tema de precios, de la situación de cada empresa local. Porque si estás operando en la costa, pues estás operando en la costa y si no hay turistas no tienes capacidad de reacción, pero digamos que la demanda asiática, no solo China, del sudeste asiático, es capaz de absorber este cambio de hábitos. Y luego hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, que un turista no deja de ser una persona desplazada. O sea, esté aquí o está en Alemania, come, desayuna, come, cena y merienda, en algunos casos. Entonces, es posible que la demanda, la demanda ha cambiado completamente y los canales se tienen que... Pero se desplazará, estará en otro sitio, pero existirá, ¿no? Entonces, en un mercado tan activo como es el mercado de la carne, tan líquido, porque se reinventan en 2 días, y pues bueno, todo eso está empezando ya a fluir y a desplazarse. Otra cosa son productos más específicos, pues yo qué sé, supongo que será mucho más difícil llevar cerveza a Alemania o café a la India, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero el mercado de la carne y los grandes traders y brokers internacionales de la carne están acostumbrados a puntas de demanda, latigazos, a cambios normativos, a cambios logísticos, y es espectacular cómo se adecúan. Respondiendo a tu pregunta, van a haber cambios, va a haber impacto, va a haber empresas que no van a poder reconducir la situación, va a haber empresas que van a salir beneficiadas, pero no veo yo hoy un tapón un colapso en la producción, como parece que puede pasar en otras áreas de producción, claramente. Nosotros, el sector porcino español, estamos muy acostumbrados a exportar y ya tenemos todas las vías y todos los certificados con bilaterales con muchos países, que es lo que no pasa, por ejemplo, con el pollo, que el pollo ahora se está congelando todo, pero no tiene vías de exportación abiertas, que son los deberes que tenemos que hacer aquí. Tenemos que estar profundamente agradecidos a una industria cárnica, en el caso del porcino, que es capaz de colocar piezas. Bueno, en fin, te sugiero que entrevistes algún día a un responsable de estas empresas que están exportando, porque es espectacular. Es decir, cómo despiezan una canal y son capaces de vender las orejas en Nepal, los morros en Filipinas, el jamón en Francia, el lomo en... O sea, la industria hace un trabajo que hoy no estamos exportando canales prácticamente. Y están exportando estas piezas, a veces con un grado de tecnificación tremendo, porque cuando ves los lomos que se están sirviendo a Japón, no sabes si es cerdo o si es atún, porque es que es perfecto aquello, ¿no?
Pues la industria cárnica está haciendo una labor tremenda, espectacular en ese aspecto. Ventaja sobre otros sectores donde es el pollo, pues que acaba siendo la canal y es más difícil, creo, tampoco es que lo conozco mucho, pero posicionar un producto en un mercado tan lejano como el asiático, ¿no? Nuestra dependencia de la exportación es indiscutible. Si se produce un escenario donde Asia, por ejemplo, sea capaz de suministrarse al 100%, evidentemente nosotros tendremos que repensar nuestra estructura productiva, claramente. Y de hecho tenemos algunos retos clarísimos en seguir avanzando en conceptos como la seguridad alimentaria, como este tipo de elaborados especiales donde pueda haber más valor añadido, mantener esa serie de contactos a nivel internacional, hacerlos más fluidos. La logística tiene que seguir mejorando en el sentido de abaratamiento de costes y mantenimiento de todo el estándar de calidad. Hay mucho trabajo, pero bueno, se está haciendo. Quiero decir, yo en eso soy optimista. Pero aquí en el sector porcino tenemos la gran ventaja de las exportaciones, pero también están los riesgos de cualquier crisis sanitaria que nos cierre las puertas. Pues entonces eso sí que sería catastrófico. Entonces ya el COVID sería casi a nivel económico el menor de los problemas. Evidente. Nosotros, te refieres, supongo, a la amenaza de la peste porcina africana en las puertas de Alemania. Esto es un riesgo tremendo. Y en el sector vivimos un poco en la idea de que, o vivíamos un poco en la idea de que debido al gran déficit proteico en Asia, nos podrían aprobar la sectorización en el sentido de que si está en una parte de Alemania, pues que digamos que España pueda seguir exportando o una parte de Alemania pueda seguir exportando. Cosa que, por ejemplo, en Bélgica no se consiguió, pero si afectara a dos de los grandes productores europeos, pues tendríamos que jugar todas nuestras cartas a nivel mundial. Pero, en fin, para nosotros es posiblemente la mayor amenaza que tenemos y es una amenaza real, no es una hipótesis lejana, sino una cosa absolutamente real. Es cierto que el COVID ha apartado un poquito del foco esto, pero diría que para nosotros es más importante que desde un punto de vista de negocio, no desde un punto de vista social ni mucho menos, pero desde un punto de vista de business directamente es más impactante una posible declaración de Europa entera como afectación de peste que los problemas derivados de COVID-19. Sí. Por eso muchas veces he insistido y hicimos un porciforum, organizamos el porciforum en marzo, a principios de marzo, que fue, salió adelante casi por casualidad y también por parte un poco de inconsciencia, porque tampoco tenemos que reconocer que la sociedad no éramos todos muy conscientes, vivíamos todavía en el movimiento ese continuo de gente de todas partes y precisamente es una de las cosas que insistía mucho la gente del GSP en Lleida, que nos estamos desviando la atención entonces ahí viene la pregunta. ¿Usted ve las granjas preparadas a nivel de bioseguridad aquí en su zona y cómo nosotros, sobre todo el movimiento de animales vivos, porque yo creo que el animal silvestre puede tardar mucho tiempo en llegar, pero el movimiento de animales vivos es lo que nos puede afectar en el muy corto plazo? ¿Ahí estamos trabajando bien eso o no? Bueno, a ver,
A ver, ¿cómo te contestaría? Pues la pregunta es compleja, ¿eh? Es Sí. poliédrica. Vamos a decirlo poliédrica. Yo creo que sí, que por suerte para nosotros estamos en una de las zonas a nivel mundial donde el sector ha trabajado más en términos de bioseguridad. Y para esto solo hay que viajar. O sea, está el norte de Europa, estamos nosotros y creo que a distancia está Estados Unidos y está Brasil. Una vez y por supuesto Asia, o donde China pues tiene un gravísimo problema, lo vemos simplemente para gestionar estas epidemias, ¿no? Dicho esto, la bioseguridad es realmente una gestión de riesgo. Entonces, no existe la posibilidad de decir aquí no hay riesgo, aquí el riesgo es cero, y de hecho todos hemos tenido casos en nuestras estructuras de unidades con un alto nivel de bioseguridad de repente afectadas por una enfermedad infecciosa que no se ha podido trazar el origen, o a veces se ha podido trazar el origen y dices, bueno, pues esto si tiene que venir, que venga, porque es imposible gestionarlo, ¿no? Y de hecho yo creo que el COVID también pone de manifiesto la dificultad de gestionar agentes infecciosos de alta transmisibilidad. Diría que el estatus nuestro es alto, es bueno, es correcto. Diría que existen en todos los colectivos, individuos, empresas y colectivos que no son capaces de entender la magnitud de los problemas o que viven en una ilusión de inmunidad o de a mí esto no me va a pasar. Y esto es preocupante cuando estás hablando en definitiva, la bioseguridad es un concepto de inteligencia colectiva, de inteligencia social. Entonces, es muy difícil gestionar estos grupos o estos individuos o estas anécdotas que no son capaces de entender la importancia de la bioseguridad. Lo vemos en Humana con el movimiento antivacunas o con bueno, las anécdotas que hemos visto estos días en el caso del COVID. También existen en el colectivo ganadero y ahí sí que yo me gustaría que el legislador y que las autoridades fueran un poco más severas en estos aspectos, porque creo que sería muy importante a nivel sectorial que hubiera una actuación decidida, por ejemplo, como tú decías, sobre el movimiento de animales, que no podemos restringir el comercio de animales, como he visto alguna petición, porque es la esencia misma del mercado común europeo. Esto es imposible, ¿no? Pero sí podemos poner trabas a algunos comportamientos que rozan un poco la insensatez o, bueno, en fin, que ponen en riesgo a todo un colectivo. Bueno, no sé si te he contestado, pero hay muchos matices en esta pregunta, Luis? Sí, la has contestado perfectamente. Perfectamente. Aquí una pregunta bueno, no la había pensado para hoy, pero me parece que es interesante. Cuando has empezado presentando Agrocat, nos decías que era una empresa que trabajaba con muchos ganaderos familiares, de carácter familiar. Y claro, aquí nos está preguntando, claro, ¿ustedes cómo están viendo el relevo generacional en el medio y largo plazo? O sea, las familias en su región, la Cataluña Central, ¿están tomando el relevo o cierran ese tipo de empresas? Bueno, lógicamente hay todos los casos, podríamos hablar de todos los casos, pero en nuestra zona hay un componente patrimonial de que todavía tenemos muchos de nuestros socios que viven
en la casa familiar, que viven a lo mejor desde 1400 o desde 1600 y existe ese orgullo, digamos, de pertenecer a una saga familiar y existe también el orgullo de vivir en el campo y de vivir a pagés, que decimos nosotros, y esto de alguna manera está protegiendo esta estructura familiar siempre que sea competitiva y que haga sus deberes, ¿eh? Simplemente por decir yo quiero hacer esto no es suficiente, ¿no? Pero bueno, esto nos está protegiendo un poquito respecto al abandono generacional. Pero bueno, también es cierto bueno, que la vida moderna y las nuevas generaciones, pues no sé, si el hijo es biólogo y trabaja en Los Ángeles, pues no va a venir aquí a llevar la empresa familiar. Entonces, también estamos haciendo un trabajo sobre la gestión de este tipo de activos, desde la cooperativa, para que los activos de alguna manera sean viables, a lo mejor no explotados físicamente por la misma empresa, por la misma familia, pero sí participando en la gestión o participando en los resultados o participando en una parte del negocio y no en otra, ¿no? En eso estamos avanzando desde la cooperativa para mantener esa estructura de empresa familiar agropecuaria. Bueno, ahí estamos. Digamos que no estamos tan afectados como otras zonas donde claramente se han visto abocados a la integración, pero sí, es una de las cosas es una de las amenazas de la empresa familiar, no solo agropecuaria, de la empresa familiar en general, donde la primera generación la primera y la segunda generación han hecho mucho esfuerzo y hay una vinculación emocional y real, y la tercera generación o la cuarta, pues no siempre está en esa onda. Sí, bueno, además es una estructura que ayuda mucho a la población de pequeñas poblaciones en el medio rural, y después son muchos productores que también hacen uso y servicios de todos los servicios anexos, electricistas, fontaneros, que igual nos ayudan también a fijar otro tipo de población que no depende directamente de la ganadería, pero que sí le apoya en su negocio. Eso sin duda. Nosotros insistimos mucho en todos los foros en donde vamos. Por ejemplo, nosotros somos una empresa pequeña dentro del sector, pero nosotros facturamos 140 millones de euros y los facturamos en áreas muy poco industrializadas. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, la población y la industria están en el corredor marítimo, para entendernos, ¿no? A 30 kilómetros de la costa. Ahí se concentra pues los grandes grupos empresariales. Entonces, nosotros estamos actuando, nosotros y todas las empresas del sector, en esa parte del territorio donde es necesario que haya un flujo de rentas. Es que es absolutamente necesario, porque fijar la población sin tener un flujo de rentas suficiente para que viva es una utopía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Subsidiar a la gente para que viva en las comarcas yo qué sé, en una comarca donde nosotros tenemos casos que llueven 250 litros al año, que no hay posibilidad de agrícola, que las tierras están bancales, que van a vivir del turismo rural? Es una utopía. Entonces hay que generar un flujo de renta suficiente para que se viva dignamente, y en eso la ganadería y el porcino ha hecho un trabajo importantísimo, que en momentos donde la economía va bien desaparece esa visibilidad, porque parece que tiene poco glamour y que es poca visibilidad, pero en momentos como este de crisis
vemos la importancia de este tipo de empresas. Si es el momento de despedirse, yo muchas gracias, Emili, por tu participación. Bueno, gracias a vosotros.